Se acaba un periodo y comienza otro periodo, se acaba un año y comienza otro año, y como siempre las preguntas las mismas. ¿Nos irá peor, nos irá mejor? ¿Nos acercamos, nos alejamos a los conflictos bélicos? ¿Qué será de nosotros, los humanos tan frágiles que somos a veces frente a un futuro, solo por no comprender las cuestiones? Aquí vamos a tratar de dar las perspectivas de lo que está pasando, de lo que podría pasar, pero sobre todo desde el aspecto humano, sociológico, antropológico, y para eso hoy pues tenemos un gran invitado. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted que en el año 2022 pues nos protegió muchísimo, y gracias a usted rebasamos la barrera de los 100,000 seguidores, a pesar de que bueno pues teníamos millones, pero ahí vamos de nuevo. Me encuentro muchos comentarios que dicen: los estábamos buscando y no sabíamos que sí seguían vivos. Pues sí, aquí seguimos vivos. Lo que pasa es que el motor de búsqueda de Google, por varios de nuestros seguidores, nos denuncian que nos esconde. Entonces cuando sacamos programas nuevos pues no les aparece a ustedes, y bueno pues lo único que pueden hacer es compartirlos, compartir el link y decirles a los que nos están buscando pues que sí, seguimos aquí. Pero bueno, independientemente si nos buscan o no, ya somos cientos, somos miles, y ya rebasamos, como le dije, la barrera de los 100,000. Muchas gracias, y vámonos directamente con el doctor Fabián Sanabria. El doctor usted lo conoce perfectamente bien, y además de todos sus estudios en Europa, en Francia, y que siempre ha seguido la antropología, el modelo de hombre que va cambiando, el modelo de ser humano que va cambiando para concebir las cuestiones que nos aquejan a todo el mundo. Antes que nada, un abrazo de inicio de año, doctor. Qué gusto verte, Fabián. Y la pregunta: ¿nos irá mejor o peor? Bueno, Roberto, pues me alegra muchísimo este programa de fin de año. Lo mejor y lo peor siempre es relativo, depende del momento y del contexto, es decir, del tiempo y del espacio. Esas dos coordenadas, como en un plano cartesiano, serían definitivas, porque normalmente habla de la fiesta quien, dependiendo cómo le va en la fiesta, da una apreciación sobre ella. Lo mismo podríamos decir del próximo año, del 2023. Pero déjeme decirle brevemente algo que apena, de acuerdo con lo que he leído y lo que he interactuado con numerosos colegas y amigos del mundo, a muchos ciudadanos del planeta. Y es que el 24 de diciembre se acostaron temprano, no celebraron Navidad, y como que ya el niño Dios o Santa Claus o todos esos mecanismos rituales que teníamos para vivir en sociedad no nos dicen gran cosa. Es como si el COVID-19 o la COVID-19, como se dice en Francia, porque no sé por qué en francés es femenino, la COVID-19, como si ese virus, pero sobre todo el confinamiento, nos hubiese hecho sospechar de los demás. Como que en el planeta estamos asistiendo a un no me atrevo otra vez a socializar plenamente, como si tuviésemos una sequedad, un hambre espiritual que nada ni nadie llena, ni los políticos ni los líderes religiosos. Es como si el rito se hubiese vuelto insuficiente, y si tenemos el panorama belicista,
el panorama bélico, la guerra de Rusia y Ucrania, que de algún modo le llegó por imágenes a geometría variable a los habitantes del planeta, pues la incertidumbre continúa. Hablamos al mismo tiempo por todas partes de recesión de la economía después de una inflación feroz que, subiendo las tasas de interés, los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, ha tratado de contener, pero esto perjudica fundamentalmente al ciudadano y perjudica algo que para el comercio es muy importante, es la capacidad de consumo. Pero ¿cómo diablos es que medimos la felicidad o la alegría o la estabilidad de la gente o el bienestar por la capacidad de consumo? Entonces hay muchos elementos que difícilmente nos pueden dar una respuesta por un sí o por un no de si nos será mejor o peor. Lo cierto es que la próxima muerte de Benedicto XVI, que pareciera ya un hecho a pesar de las plegarias por las que el Papa Francisco pide que se pida para el tránsito del Papa emérito, hacen que un humanismo trasnochado quede definitivamente sepultado. Es como si el humanismo estuviera en unidad de cuidados intensivos y por más de que algún lunático lo diera de alta, ya nadie nos garantiza ese humanismo en el planeta Tierra. Entonces, evidentemente, por un sí o por un no, quien consume probablemente se siente muy feliz en el instante eterno, que en realidad es un momento efímero de consumir. Pero ¿quién nos garantiza futuro? ¿Quién nos garantiza porvenir? Cada vez es más incierto y sobre todo no tenemos el rito que permita que nuevamente nos sintamos no solo islas, sino pedazos de continente. Oye, yo no quiero llenar tu agenda con muchas preguntas, pero de lo que dices, pues me salen preguntas, perdón, rapidito. ¿Cuál sería el lubricante que debemos usar para esa sequedad que tenemos gracias al COVID? Qué maravilloso lo denuncias y efectivamente hay una especie de sospechosismo cuando sales al ascensor, al elevador, a las escaleras de tu propia casa o en los centros comerciales o en la calle, y entonces la gente se retira y te ve mal si no traes mascarilla o tapabocas o cubrebocas o como sea, o no te ve bien o te hace una seña o se aleja. Qué gran análisis en el sentido de denunciar esto. Pero entonces, ¿cuál es, aunque parezca broma, cuál sería el lubricante que nos vuelva otra vez a hacer fluir? Pues, Roberto, nos toca reinventar el rito. El rito no es un dispositivo religioso, ni litúrgico, ni trascendental. Es evidente que las religiones lo han usado para ello, como la política lo usa para creer en la democracia, en la que cada vez creemos menos, porque por las encuestas de opinión, por la manipulación de los medios de comunicación, cada vez más nos damos cuenta de que eso que se anuncia como la menos peor de las formas de gobierno, a veces tiende a ser la peor. Pero bueno, independientemente de eso, el rito es ese dispositivo social que nos hemos inventado no solo los humanos, pero particularmente hemos usufructuado de él los humanos para no sentirnos solos, para sentirnos en comunidad, para saber que hay un otro allá, al otro lado, aquí, cerca, y que con ese otro puedo interactuar, independientemente de lo que diga Joe Biden, de lo que diga Emmanuel Macron, de lo que diga Pedro Sánchez, de lo que diga Vladimir Putin, de lo que diga el presidente de turno Castillo, al que descabezan su sombrero. No importa lo que digan estos líderes políticos, que a veces son figuras como de un gran teatrino. Pinocchio, de Guillermo del Toro, nos mostraría justamente a esos líderes religiosos y políticos como marionetas de la humanidad, que a veces nos divierten, pero ya no nos divierten tanto. El horror es que nos cuentan la misma telenovela barata, tan previsible, y con ella siguen pretendiendo engolosinarnos. Entonces, ¿qué nos toca a los humanos, a los ciudadanos libres de a pie? Reinventar el rito, pero el rito cotidiano, el rito de la familia, el rito de los amigos, la celebración de la vida bella y de la vida buena, y probablemente haya tanques de guerra, pero si algo le puedo decir, no solamente de modo estadístico, sino real, es que en tiempos
tiempos de guerra era cuando más erotismo había. Recordemos a la inolvidable Marlene Dietrich, cuando con Lili Marleen, con esa canción que inclusive llegó hasta el Führer y trató de seducir a Hitler, pero él no podía ceder ante la debilidad de las piernas de Marlene Dietrich, pues hizo parar las tropas en las trincheras. Entonces, definitivamente, ¿qué nos cabe esperar? ¿Qué nos queda esperar? No echarle la culpa a los demás, no creer en una salvación o condenación que viene de afuera, sino de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación con el otro y, por supuesto, entender las noticias, muchas de ellas tan photoshopeadas y alteradas y tan fake news como las que nos dicen o nos proclaman como verdades absolutas, dejarlas en su lugar y, entre tanto, que no se nos queme el arroz, entre tanto tratar de descorchar el vino o la champaña, entre tanto tratar de guardar la comida que queda de la noche vieja y de la noche nueva para el día siguiente ya ser calentado, entre tanto reciclar, entre tanto ser más ecológicos y sobre todo entre tanto hacer la lista de aquello que queremos que siga y aquello que no queremos que siga, tanto individual como colectivamente, y sobre todo en lo individual, en lo singular, en lo concreto, tratar de que esa lista se realice. Hay gente que ya no queremos en nuestras vidas, hay realidades que ya no queremos en nuestras vidas, hay objetos de los cuales hay que desembarazarse, hay consumos que nos consumen que no necesitamos. Jamás botar comida, porque ese sí es el pecado contra el Espíritu Santo. Se come lo que se sirvió y si no, al día siguiente calentado. Son esos elementos cotidianos que hacen la vida agradable, que hacen la vida bella y grata, independientemente de las marionetas políticas o religiosas cuyas bendiciones o condenaciones ya nada nos dicen, porque 5 minutos después son periódico de ayer, es decir, son noticia pasada. Solo allí, reinventando ese rito social, es que podemos salir adelante. Y por supuesto, en democracia, pues votar siempre por el menos peor, porque nunca habrá uno que sea el mejor. Es tan sencillo como eso. Claro, lo que te estoy diciendo y le estoy diciendo a todos los espectadores de Detrás de la Razón es tratar de ser de tener esa conciencia trágica, algunos dirán nietzscheana, pero independientemente de eso, es una conciencia realista que no riñe con la alegría y sobre todo que no cambia el gozo por remordimiento. En un mundo donde lo ridículamente correcto se impuso, en donde las agendas de los campus norteamericanos de la cancelación cultural a diestra y siniestra está a la orden del día, en donde ya no hay líderes que puedan pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, y entonces nuevas tribus urbanas pretenden ocupar ese espacio. ¿Qué nos cabe esperar? Pues muy sencillo, la singularidad, hacernos señas entre singulares, volver a ritualizar, volver a esos cultos y creencias que tienen una tradición que no les pertenece a los administradores de lo sagrado como propietarios exclusivos, sino al laicado, al pueblo de Dios, a la gente que vive en democracia, a las ciudadanías libres. Yo invito a una suerte de panteísmo, de paganismo, si se me permite, pero recordémoslo, con la muerte inevitable de Benedicto XVI, sí, Deus caritas est, de acuerdo, pero en esa encíclica en donde Benedicto XVI hablaba de erotismo abiertamente, él que se retiró de una manera serena con su secretario a vivir sus últimos días, bueno, también necesitamos entrar en retiro espiritual, ritual y sobre todo conjurar el tiempo viejo, aquello que nos sacudió, aquello que nos afectó, aquello que quiso cancelarnos, aquello que quiso anularnos. Fíjate que Detrás de la Razón de algún modo ha sido cancelada, pero vuelve y renace. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer todos y todas. Yo no digo todes porque no caigo en lo lingüísticamente ridículamente correcto. Pero entonces tratemos de reencontrarnos allí con alegría, con gozo. Y hago eco de un ser que quiero mucho, que era Pier Paolo Pasolini. Non cambio la gioia col rimorso. No cambies la alegría por remordimientos. Ese es, dijéramos, mi mensaje de Año Nuevo, y que este 2023 nos traiga gozo, nos traiga alegría,
y dejemos la ridiculez del asepticismo, de la exclusión, de la sospecha, de no abrazarnos, de no encontrarnos. Ya sabemos toda la parafernalia de las farmacéuticas, ya sabemos cómo vendieron al mejor postor y a precios exorbitantes las vacunas que no eran vacunas. Entonces, por favor, no le creamos tanto a esas telenovelas, veámoslas como divertimento y por supuesto protejámonos. Claro, uno se inyectó, uno se vacunó, se supone que estamos protegidos. Pero si hay algo que realmente nos protege, además de lo biológico, además de lo químico farmacéutico que nos impusieron y del quédate en casa, es el afecto, es el abrazo, es la solidaridad, es el rito cotidiano. Ese es mi antídoto, mi querido Roberto de la Madrid. Pues qué rico antídoto. Te agradecemos muchísimo. Para que le quede claro a la gente, ese proteger el rito y volver al rito puede ser desde jugar una cascarita con nuestros primos, o sea, cascarita aquí se dice en México como un fútbol chiquito ahí entre 2 o 3, hacer un buen arroz, llamar a los amigos, al vecino, unirnos y celebrar, levantar la copa de sidra, de vino, de lo que sea, pero regresar a esos rituales que son lo más sabroso y desde la antropología lo más importante, como tú dices, en la esencia del ser humano. Te agradecemos mucho. Me quedó una duda, dices que al morir Benedicto XVI se acaba el humanismo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera su pensamiento teológico quiso rescatar los últimos coletazos del humanismo, que definitivamente no es propiedad de la Iglesia Católica ni de ninguna religión. Hoy día, desgraciadamente, lo que se instauró fue la sospecha entre humanos, y ni siquiera las ciencias sociales y humanas a las cuales yo pertenezco y en las que me formé son humanistas. Al contrario, todo se llenó de ideología, todo se llenó también de esa sequedad espiritual que ni las iglesias ni los credos nos pueden calmar, esa sed, esa hambre extraordinaria de encuentro con el otro. Entonces se muere uno que teorizó sobre eso y que lo hizo desde un pensamiento muy alto, teológico, alemán, con toda una tradición excluyente, por cierto, pero que reafirmó unos pilares muy fuertes para una institución llamada Iglesia Católica. Después de él, ya no tenemos sino la buena voluntad de Francesco, ya no tenemos sino a Bergoglio y a los que vengan, pero lo mismo ocurrirá con el Dalai Lama, lo mismo ocurre con los líderes religiosos de otras grandes religiones, y ya no hay quien pueda dar la vocería total de un humanismo que desgraciadamente no existe, Roberto. Existe la sospecha, existe un mundo que nos duele, que nos atropella, y quizá el mundo ecológico, pero no de la ecología fascista de imponer la selección natural y de las especies de modo fascista, nos pueda dar consuelo. Pero si hay algo que he aprendido en estos días después de la pandemia y en estos meses, es que no hay salvación foránea. Nada ni nadie es redentor ni salvador de otro, ni siquiera de nosotros mismos. Yo creo que si renunciamos a la idea de una salvación que viene de afuera, que es a lo que siempre hemos acudido porque somos monoteístas de tradición cultural y creemos más en algo panteísta, incluso pagano, incluso en comunión con la tierra, con el cosmos, sacudimos nuestra arrogancia de que el hombre es la medida del universo. No, las pequeñas especies nos dan sopa, seco, sobremesa y postre sobre esa comunión con el cosmos. No, en serio, Roberto, el hombre apenas es una bicoca, es un punto en un espacio inconmensurable, y hay dos hipótesis fundamentales sobre el universo. Una es que haya seres como nosotros, yo no sé dónde, pero nunca llegaremos a ellos porque no viajamos a la velocidad de la luz. Y los grandes astrónomos que han hecho esas teorías muestran lo difícil que sería llegar allá, por no decir imposible, porque no viajamos a la velocidad de la luz, y reducen muy rápidamente las posibilidades dentro de los miles de millones de posibles planetas para que haya uno similar a la Tierra. Y la otra hipótesis es que estamos solos, es que somos un error del universo, pues que ese error valga la pena.
Ese es el gran reto, y aquí yo hago eco de Bruno Latour, un sociólogo que quise mucho y que acaba de fallecer en París hace unas semanas, y que hablaba de eso, un poco como Emmanuel Levinas. Si algo tiene sentido para renacer y para rescatar lo poco de humanismo que nos quede, es un humanismo cósmico. Es relativizarnos los humanos porque no somos amos, ni señores, ni maestros del universo. Somos seres entre muchos otros, con la mosca, con la pulga, con el gato y con el perro. Y evidentemente solo en esa comunión que de algún modo nos liga a muchas cosas, pues hombre, somos más libres. Eso nos libera, no esperando que llegue una solución de afuera, de un político, de un mesías, de un líder que se las da de ser más bueno, más salvador, más redentor. Eso no existe. Es una posición cómoda, tranquilizante, pero ya sabemos que los finales felices nos aburren, aún en Hollywood. Hollywood está cambiando sus películas porque ese mito judio-cristiano del final feliz no existe. Existen finales gratos, en suspenso, que van, que vienen, que hoy día son de gozo, de alegría, y mañana nos da un cáncer. Mañana nos prohíben el pastel de chocolate. Mañana tenemos que hacer dieta. Mañana tenemos centímetros de menos y kilos de más y sufrimos por ello, sino desde hoy. Entonces, yo creo que ahí está el rito, pero con una conciencia gozosa, que no es sufriente, que no es de martirio, aunque asume y abraza la condición trágica. Trágico no es malo, no es melodramático, es lo que es. Bueno, estás enfermo, pues tómate una aspirina. Bueno, pues ve al médico, pues arréglalo, asume tu falta y no hagas show por algo que todos sentimos, y sobre todo aquellos que se las dan de hablar de los que no tienen voz, de los pobres, de los marginados, es para no asumir su vulnerabilidad. Aquellos que le echan culpas a los demás es para no asumir sus propias dificultades, sus propias vulnerabilidades. Mire, hay algo genial, y ahí veo la imagen de la reina que se fue, pues esa señora duró tanto conservada en gin tonic. Un gin tonic no se le niega a nadie, decía la reina Isabel. Bueno, pues tomemos gin tonic. Sí, eso es lo que puedo predicar, Roberto. Pero de verdad, lo digo de corazón, y es la alegría de mi vida, es la alegría de todos los días. Y sí, pues obviamente puede caernos un misil nuclear. Bueno, pues si cae, que me agarre contento tomando un gin tonic. Genial, genial. ¿Cómo? Yo me río de corazón, tú lo dices de corazón y yo me río de corazón porque Heidegger ha sido a veces mal entendido y lo tienes muy presente, ¿no? La tragedia enfrente en el ser y el tiempo es indiscutible. La tragedia, pero no porque sea mal o negativo, sino porque tenemos que ser conscientes de que la vida se acaba, de que la vida es una cascada y que vamos todos directos hacia la muerte, y que esa muerte pues nos hace justamente proteger los ritos y lo sabroso del gin tonic. Y yo te agradezco muchísimo, muchísimo. No me quiero ir ya sin hacerte esta última pregunta desde tu trinchera, no política, no geopolítica, sino desde los tiempos y el estudio antropológico y sociológico, viendo las capas tectónicas que chocan. ¿Tú crees que en este 2023 estemos más cerca de una guerra o nos alejemos en esta telenovela que tú mismo denuncias y relatas? Mira, yo creo algo que decía ya Jean Baudrillard, el gran sociólogo francés de lo virtual. Si de guerras se trata hoy, es de guerras virtuales y virales, pero ya el campo de batalla está minado. La condición permanente de la humanidad es de una eterna guerra fría, y si una potencia ataca a otra o un país a otro, será puntual, será precario. En el fondo, si los humanos no aprendemos de lo bastardo y de lo patético que es una guerra, pues entonces tiene sentido que nos destruyamos. No sé, yo no me atrevería a decir que tal va a invadir a tal o tal no le va a responder a cuál. No, hay intereses de todo tipo, y yo no me atrevería a decir quién es el bueno y quién es el malo. No, justamente no caigo en eso. La guerra es un horror, pero en medio de la guerra está la gente, está el erotismo, está la vida, está un poco, como decía Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, esa matica del pensamiento salvaje
que florece donde más estiércol hay. Bueno, eso es lo que hay. Entonces, lo que puedo decir, de resto, ¿quién tiene la razón, o quién gana, o quién pierde, o quién es bueno, o quién es malo? No me interesa, porque ahí está esa idea también nietzscheana de más allá del bien y del mal. Un vaso de agua es magnífico para un sediento, pero pésimo para un ahogado. Claro, hay un principio ético fundamental que es el no matarás, el mirar a los ojos, el dar la cara. En eso creo. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo no creo que haya guerras terceras ni cuartas. Creo que desgraciadamente entramos en un horizonte de perpetua guerra fría, de perpetua amenaza, de perpetua viralidad y virtualidad de guerra, y con eso nos entretienen y nos amenazan. Y lo que es peor, es el gran negocio de los poderosos del mundo. Yo no caigo ahí. Una vez más, no cambio el gozo por remordimientos. Pues salud, te mando un abrazo gigantesco, Fabián. Tenemos que vernos personalmente algún día, o si no este año, a tomar un cafecito y darte un gran abrazo. El equipo, Shadi Narváez, yo te mandamos todos los deseos, los mejores deseos para conservar esos ritos, para conservarse en Gin Tonic, y pues a leer a Las Flores del Mal de Baudelaire, o no sé. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Fabián. Y no me cabe el gusto de agradecerte. Muchas gracias, y quizás releer al pequeño Rimbaud, Arthur Rimbaud, que decía, no solamente hay que reinventar el amor, sino que hay que reinventar la historia y la vida. Creo que en eso hay que creer y hay que apostarle, así fracasemos y así no lo logremos. Te agradezco mucho, muchísimas gracias, muy feliz año 2023, y todos los que vengan, a ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Gracias, Fabián, abrazos hermano, abrazos de hermano y abrazos hermano. Gracias, y a todos ustedes también, muchos abrazos de hermanos, porque finalmente, como lo dice Fabián, somos una pequeña mancha en una inmensidad. Y ahí los dejamos. Gracias, buenas noches, feliz año.